Un soldado fue capturado como prisionero de guerra. Sus captores le transportaron en tren. Muy lejos de su patria se sentía aislado, sin familia, rodeado por lo extraño. Su soledad crecía a medida que pasaba el tiempo sin tener noticias de su hogar. No podía saber si su familia estaba viva siquiera, ni si su país estaba en orden. Había perdido el sentido del propósito de su vida. De forma inesperada recibió una carta. Estaba arrugada y con los bordes ajados después de los largos meses que significó su viaje hasta él. Y decía lo siguiente: estamos esperando que regreses a casa. Todo le pareció diferente. Sus circunstancias no habían cambiado. Cumplía con el mismo trabajo forzado y le daban las mismas porciones de comida. Pero ahora sabía que alguien esperaba su liberación y regreso. La esperanza que recibió por medio de esa carta cambió su vida. La esperanza nos proporciona una visión del futuro de Dios que nos permite arriesgarnos. La esperanza nos hace correr riesgo, que es exactamente lo que hizo Jeremías allí en el capítulo 32. Es una historia maravillosa y por cierto te animo a que la leas por ti mismo. Pero aquí tienes un resumen del capítulo 32. En el año 587 a.C., mientras el ejército babilónico arrasaba Jerusalén, Jeremías sabía que el ejército atravesaría el muro, conquistaría la ciudad y arrastraría a la mayoría del pueblo al exilio. La situación parecía absolutamente desesperada. Entonces, al día siguiente, el tío de Jeremías lo visita en prisión y le ofreció venderle un terreno baldío en las afueras de Jerusalén. Este es el peor momento para comprar una propiedad. La ciudad estaba sitiada, caerá en manos del ejército babilónico y todos serán deportados. Pero Jeremías vive según la promesa de Dios. Una vez más, esto no es una ilusión ni simplemente un sentimiento. Para Jeremías, esto se basa en el historial de Dios en la creación, la historia y la redención. Para Jeremías, la decisión tiene sentido. Entonces compra el campo con la esperanza de volver a vivir en ese campo como Dios le había prometido. Dios había dado una promesa de días mejores. Había dicho que el cautiverio terminaría y el pueblo regresaría a esa misma tierra. ¿Sabes qué? Jeremías puso en práctica su fe. Si tienes esperanza, si te aferras a la promesa de Dios de días mejores, si confías en que Jesús es el justo, esto tiene que influir en tu vida. Los riesgos pueden ser pequeños, medianos o grandes, pero hay que poner la esperanza en práctica. Si este es el caso, si la esperanza nos arruina, si la promesa de días mejores en Jesús pondrán fin a nuestras vidas, ¿no es mejor instalarnos en la rutina de la desesperanza? ¿No es mejor vivir en negación? Podríamos ver esto de una manera muy práctica, desde un nivel neurológico. Neurológicamente, el dolor y el placer siguen los mismos caminos. Entonces, cuando te niegas a llorar, callas a la risa. Cuando te niegas a sufrir y anhelar, te niegas a regocijarte. ¿Cuánta alegría quieres en esta vida? Si quieres guardar tu dolor en lo más profundo de tu ser, si quieres adormecer el dolor de vivir con esperanza en un mundo incompleto, si en lugar de eso quieres entregarte a una esperanza falsa, barata y superficial, entonces te aislará de lo real. Eso es exactamente lo que sucedió a la gente en los días de Jeremías. Para el seguidor de Jesús, la esperanza siempre depende de la confiabilidad de quien hace las promesas. La esperanza nunca se basa en nuestras ilusiones o sentimientos positivos o incluso en cuánta fe tenemos. La esperanza se basa en un Dios que realmente está ahí, un Dios que nos ha dejado buenas y suficientes razones para que lo conozcamos y confiemos. Si todo el asunto de Jesucristo no es digno de confianza, entonces no vale la pena nuestra esperanza. Si nuestra esperanza realmente está en mejores circunstancias, entonces siempre estaremos buscándola. Incluso podríamos extrañar a Dios justo en la mitad de nuestra vida. Terminamos sintiéndonos decepcionados, amargados y tal vez incluso creyendo que a Dios no le importa. Yo también estuve allí. La esperanza no se basa en circunstancias fortuitas o en cruzar los dedos y esperar lo mejor. Más bien, la esperanza es una expectativa segura y cierta. La nuestra es una esperanza viva que nos ha dado mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y una herencia futura prometida que no perecerá.
Como creyentes tenemos esperanza porque nuestra esperanza viene de Dios. El Dios mismo de la esperanza, que es fiel en cumplir sus promesas. Hace mucho tiempo Dios había prometido a los israelitas que un Salvador, su Mesías, vendría del linaje de Jesé. Y Jesús vino exactamente como estaba profetizado. Y nuevamente Isaías dice, vendrá la raíz de Jesé, el que se levantará para gobernar a los gentiles. En él lo esperarán los gentiles, que es el Dios de la esperanza. Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que por el poder del Espíritu Santo abundéis en esperanzas. Entonces, al comenzar juntos el Adviento, nos llenamos de la esperanza que viene de Dios por el poder del Espíritu Santo y tenemos confianza mientras esperamos la prometida venida final. Ese es el tipo de esperanza con el que todos podemos contar. ¿Sabes? La paradoja de la expectativa es que quienes creen en el mañana pueden vivir mejor el día de hoy. Quienes esperan que el gozo surja de en medio de la tristeza pueden descubrir que Él ya está en medio de ellos. Oremos. Señor, gracias por ser nuestra esperanza. Gracias por morir y por darnos vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por resucitar, no quedarte allí en la cruz, Señor. La tumba no te pudo vencer y hoy ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en ti, Señor, que sí habrá días mejores. Amén.